es de sumo interés. Estamos hablando del profeta Enoc, censurado en la Biblia de parte de todos los poderes fácticos de la iglesia. Las razones ya las vamos entendiendo, quizás porque este hombre no habló con ángeles caídos, sino que en estricto rigor con seres de otro planeta, vale decir extraterrestre. Se supo de este profeta, señor director, a través de estos manuscritos encontrados en el año 1946 cerca del Mar Muerto, producido obviamente por todos estos rollos del Qumran. Aquí es donde aparece, donde se menciona, si bien en la Biblia brevemente, aquí están todos los textos en torno al gran y único Enoc. Finalmente fue la Iglesia Católica quien quiso que no se mencionara y colocó bajo la alfombra todos los problemas que le traían las profecías de este tremendo hombre. Por lo tanto se considera un tipo de texto apócrifo, amigo mío. Estamos viendo solo algunos segmentos, si bien usted actualmente en librería puede encontrar algunos de los trozos de los escritos de Enoc, que finalmente, de manera frecuente y abierta, él hablaba con Dios. Lo venían a buscar los ángeles del Señor, se lo llevaban a veces solo a la montaña, otras veces más allá de los cielos, o sea, afuera, en el espacio exterior, hablaba con Dios y lo traían. Pocas veces ha sucedido esto, generalmente los profetas los vienen a buscar y se los llevan para nunca volver. Él tenía una especie de tránsito expedito para ir y viajar constantemente ante los pies del Señor, traído y llevado por sus propios ángeles. Cuando decían hablaba con Dios es porque él venía con tecnología nueva, con algunas cosas nuevas, Qué notable, amiga mía, porque sabe, él fue elegido precisamente por todas estas cosas que usted está mencionando. Tenemos una imagen de cómo sería representado. Ahí está el gran Enoc, bisabuelo de Noé, ni más ni menos. Este profeta que constantemente era contactado y llevado hacia Dios por los ángeles. En otras ocasiones, no solo hablaban por los ángeles que custodiaban el trono de Dios, sino también por los ángeles caídos. O sea, hablaba con una parte y otra y todos le tenían respeto y todos le confiaban los más grandes secretos a este hombre. Atención, amigos míos, lo que tengo acá en mi mano es simplemente una de las tantas versiones del famoso libro de Enoc. Es difícil de leer porque hay extractos, está saltado, los textos no están íntegros, por lo tanto no podemos hacer un seguimiento argumental lineal respecto a lo que Enoc nos relata. Sin embargo, varios de esos párrafos dan cuenta claramente de que este profeta tenía una especie de amistad como nunca más se vio en otro personaje de la Biblia, donde él, cuando quería contactarse con ellos, lo venían a buscar y se lo llevaban por días, semanas y a veces por centuria, en un acto tecnológico, espacio-temporal de curvatura del tiempo, que obviamente este hombre podía sobrevivir por largos periodos fuera de su casa, amigos míos. ¿Hay algún relato que salga en el libro que cuente de qué pasaba con Enoc y los extraterrestres? Absolutamente, de hecho uno de nuestros clásicos amigos expertos nos relata de más o menos cómo fue el encuentro entre este profeta censurado por la iglesia de la Biblia y que tenía así sus dichos y diálogos con seres de otro mundo. Atención. Enoch tells us about the guardians of the sky who came down. He doesn't use the word spaceship, but to have come down from the sky to earth. He's the only one who speaks in the first person. I did, I saw it, I flew, I had contact with the so-called guardians of the sky. Enoch was taken away from our planet Earth by the Lord in a fiery chariot. They were not angels, they were not gods. They were flesh and blood extraterrestrials who took him up there in some type of a vehicle in order to write down the knowledge of the universe, as he calls it. Our ancestors thought that all they were witnessing had something to do with magic, when in reality it was nothing else but misunderstood technology. Atención, absolutamente. De hecho, este hombre tiene un listado de por lo menos una treintena de ángeles con los que frecuentemente se entrevistaba. Le tenían una particular confianza a quien fue el bisabuelo de Noé, el del arca con la pareja de animales de cada especie, ¿cierto? Bueno, fíjense que podemos extraer parte de lo que acabamos de entender en el segmento que revisamos sobre estos expertos que son los contundentes declaradores respecto a las teorías de los alienígenas ancestrales. David Childers, por supuesto el autor del libro Tecnología, los dioses, dice: al igual que con muchos profetas de la antigüedad, Enoc mantuvo contacto con seres de otro planeta.
por lo bajo extraterrestre, ya que no son de este planeta, ¿cierto? El objetivo era, según estos, traspasar conocimientos y enseñanzas a la humanidad. Y Era un vehículo. Exactamente, él era una especie de embajador en la Tierra. Y atención, porque le mostraban cosas que después él se encargaba de comunicárselo al resto de sus familiares y quienes estaban dispuestos a escucharlo. Fíjate que, ¿cómo olvidarlo que en algún momento incluso él es capaz de escribir con una precisión hasta el día de hoy increíble cómo se ve la Tierra desde fuera? Ya voy a llegar a ese punto. Pero fíjense que él le decía cómo iba a ser el devenir del hombre, cómo tenía que plantar, en qué época, cómo funcionar con la agricultura. Le enseñó matemática avanzada y toda una serie de bases para que la civilización comenzara a rodar y a formarse a partir del conocimiento entregado por los ángeles. A propósito, un poco lo que yo les comentaba. Fíjense que atención cuando le revelan los secretos del universo, porque no solo se hacen cargo de lo que sucede en la Tierra, sino las visiones más allá de la estratosfera. En el libro de Enoc, obviamente en el capítulo 18, versículo del 3 al 5, de lo que entendemos se ha podido rescatar hasta ahora, dice él: vi los vientos que hacen girar y conducen por las órbitas del Sol los astros en sus estancias. Pudo ver el sistema de órbita de los planetas en el sistema solar, que le llama vientos porque empuja estas grandes masas llamadas planetas, ¿cierto? O soles o estrellas. Vi los vientos que sostienen las nubes sobre la Tierra. Claro, porque vio los dibujos de estas nubes, digamos, que forman estas espirales a lo largo de todo, obviamente, los continentes. Sistemas frontales. Vi los caminos de los ángeles, casi como una ruta espacial de por donde entraban y salían, digamos, este verdadero tráfico de naves voladoras. Vi en los confines de la Tierra el firmamento en lo alto, como es descrito en el Génesis. Una cosa es el cielo azul que todo hombre puede ver cuando está posado en la superficie de la Tierra, pero cuando tú traspasas, ¿cierto?, esa esfera azul llamado planeta Tierra y comienzas a ver el oscuro espacio, es lo que él llama el firmamento. Lo que está por encima del cielo es el firmamento, que es esa gran masa de oscuridad que es de donde todo surge, donde están posadas las estrellas. De hecho, hay algo que nunca se me va a olvidar, que lo leí una vez, que decía que como él describe la Tierra, dice: amigos míos, si tuviera que decir cómo es la Tierra, es como un gran plato de agua al cual le echaron harina encima. Y claro, cuando tú ves fotografías por primera vez en el año 60 hacia adelante, que como es la Tierra, porque se ven por las nubes, parece como mucha agua con harina tirada arriba de un plato. Así de preciso, un hombre que vivió miles de años antes de Jesús, mal que mal, era el bisabuelo de Noé. Atención, amigos míos, nosotros tenemos un comparativo. Lo que estamos viendo ahí es un dibujo del año 1728 del pintor Gerard Oed, donde vemos cómo este hombre se comunicaba con los ángeles caídos. No eran solo los ángeles que representaban a Dios, sino con aquellos que fueron expulsados a la tierra. Muy demócrata. Exacto. Y que por lo tanto estuvieron dispuestos a enseñarle su secreto a Noé. Cuando dicen, cada vez que a Enoc se lo llevaban, había una humareda, mucho ruido de truenos y una gran llama, un gran fuego con el cual salían expulsados al cielo. Estarían describiendo un cohete, un transbordador despegando, porque yo me pregunto, amigos míos, los milagros, los prodigios de un ser celestial, llámese el mismísimo Dios, un ángel, ¿necesita de ruido, humareda y fuego y tanta parafernalia? No. Bastaría con su deseo para teletransportar algo, todo tipo de materia, a sus propios pies. Sin embargo, necesitaban de un vehículo que todos miraban y podían oír claramente. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué la iglesia decide censurar estos textos cuando fueron descubiertos, verificados como absolutamente reales? Siendo que no, es mencionado al menos una vez en las Biblias tradicionales, cuando encuentran sus escritos, dicen: ¿saben qué? Estamos obligados a hacer caso omiso de toda esta información. ¿Por qué? Más las otras pruebas que Enoc nos demuestra a través de su contacto constante con seres de otro planeta. Al regreso de esta breve pausa comercial. Uy, bueno, a no perderse, ¿no? Amigos míos, hoy día hemos revisado parte de los textos y de los encuentros que tuvo el profeta Enoc. ¿Por qué no he ido a hablar de él? Siendo que es el más importante, el bisabuelo de Noé, por la sencilla razón de que fue expulsado, censurado de la Biblia por la iglesia. Y por una sencilla razón, porque de alguna manera desestructura la jerarquía del cielo, de la bóveda celeste, donde está Dios arriba, los ángeles después, su hijo Jesús al lado. Sin embargo, según Enoc, las cosas no están así. Son varios los dioses intermedios. Atención, amigos míos, ¿qué es lo que entendemos a partir de los textos del profeta censurado? Atención.
he was taken up to the sky. Up there he meets the highest, the so-called highest. In religion they call it God. He meets the highest, and the highest says to his servants, you teach this young man in our language, and then you teach him writing. So he writes books. Of course, he knows all these foreigners by name. He quotes them by name. He knows their profession. He knows which of these extraterrestrials was the astronomer. So Enoch is the only and first person, thousands of years ago, who gives some of the names of the extraterrestrials and gives some of their professions. How is this possible? We have an eyewitness, and nobody speaks about it. So I really was confused. Acaba de hablar el polémico, pero si bien el hombre que puso la primera piedra en estos temas sobre los alienígenas ancestrales, el gran Erich von Däniken, de quien hay un famoso documental de los años 70 que se llama Recuerdos del Futuro. Qué lindo título. Atención, como yo les decía, él conocía a los extraterrestres por su nombre. Y si lo piensas bien, y se acepta que estos ángeles vivían en ciertas montañas, al cual a veces iba caminando, a veces lo llevaban más rápidamente a la cima, porque él habló con extraterrestres. Como bien dice él, por primera vez tenemos registro de cómo se llaman los alienígenas, cuáles eran sus ocupaciones, de los cuales describe ingenieros, expertos en matemáticas, en astronomía. Está hablando cuáles son los grados académicos de los extraterrestres que hablaban con Enoc. Y la pregunta del millón: si toda esta información es tan exquisita, profunda, con un tremendo espesor, producto de una investigación exhaustiva, ¿por qué la iglesia decide censurarlo? Simplemente por esto. Through this tour of heaven, Enoch gets the information, and he knows where the powers are, and to know where the powers are means that you have access to the power. Revelation appears in the New Testament. But Enoch, for reasons that I think are fairly clear, was just considered a little too strange, a little too suspicious, a little too creative, perhaps, for the tradition. Having said that, there's no doubt that it was widely read and very popular. We don't know why this literature was ultimately excluded from the canon. Perhaps it's because of its description of the fall of the rebel angels and their mating with mortals. Perhaps its understanding of the end of time fell out of favor with Jews and Christians. Como dice la mafia, a Noé lo borraron porque sabía demasiado. A Enoc. Y eso, exacto, a Enoc, perdón. Y eso no era bueno para los poderes fácticos hasta el día de hoy de la iglesia, amigos míos. Ustedes dése por enterado y pueden leer más. ¡Bravo!